una nueva temporada pensada especialmente en aportar valor a sus organizaciones a través de la convergencia digital. Y digo empezamos, aunque ya hemos tenido varias sesiones. Sin embargo, esta es una nueva etapa de nuestros Newpters donde nos están acompañando personas e invitados muy especiales. En esta ocasión, como les contaba, vamos a tener un invitado muy especial que les presentaré más adelantico. Para las personas que no saben dónde encontrar nuestro calendario o no conocen cómo llegar hasta estas sesiones, nuestro calendario siempre está en nuestra página www.axity.com y a través de nuestros canales digitales. El día de hoy los invitamos a que escriban sus comentarios, sus preguntas o sus comentarios o sus dudas, perdón, a través del chat del evento y nosotros al final de la sesión los estaremos respondiendo. Iniciamos sin más el Newpter Smart Education, digitalización de procesos con nuestros speakers del día de hoy. Aquí nos acompaña Edison Parra, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, actual líder de transformación digital en Axity y arquitecto empresarial. Apasionado por la tecnología y estudiante de maestría. Y por parte de uno de nuestros clientes nos acompaña Ernesto Guernica, director de IT de la Universidad EAFIT de Colombia. Es profesional con más de 20 años de experiencia en IT, responsable por la definición, ejecución y control de los planes de negocios de toda la universidad. Yo voy a quitar la presentación, digamos que una de lo que queremos nosotros con estos espacios es abrir las cámaras, que nos vean, que nos conozcan, que conozcan a Edison. Yo no tengo cámara, entonces ya la voy a poner. que nos conozcan a todos nosotros y que podamos disfrutar de estos espacios que sean muy conversados. El día de hoy vamos a tener unas preguntitas que tanto Edison, desde su perspectiva como estudiante de una maestría y como líder de transformación digital de Axity nos va a estar contando, y también Ernesto con su experiencia. Entonces, sin más, y si les parece, empecemos. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a Ernesto. ¿Cómo estás? David, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, don Edison, prueba de sonido al aire. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, David? ¿Cómo están los participantes? Súper encantado aquí con Ernesto en este encuentro digital. Buenísimo, buenísimo. Entonces, si quieren, empecemos con la primera pregunta. Que es lo inicial en todo tipo de conversación después de esta pandemia, y es cómo impactó la pandemia en las solicitudes y seguimientos de todos los procesos administrativos que se dan en una institución. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se encontraron? Ernesto, ¿nos podrías contar aquí un poquito? Claro que sí, David. Mira, en la institución, en la Universidad EAFIT, hay diferentes tipos de procesos, ¿cierto? Los académicos puros, que son básicamente los espacios de interacción de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Están procesos netamente administrativos, como los procesos de back office, muy similar a otras organizaciones, como procesos, digamos, de nómina, financieros, gestión humana. Y hay procesos que nosotros llamamos académico-administrativos, ¿cierto? Digamos que son esa intersección muy interesante del tipo de cosas que tienen que pasar detrás de bambalinas de alguna manera y que conectan las experiencias de aprendizaje, pero reflejadas en lo que es el seguimiento del ciclo de vida de los estudiantes, ¿cierto? Y eso se hace pues, a través de un sistema de registro. Con respecto a los retos, pues mira, pues todos, ¿cierto? Yo creo que esta situación ha transformado a las organizaciones y para nosotros no fue la excepción. En relación con el tema de procesos, definitivamente todo lo que es los flujos de aprobación, digamos, de documentos, se transformó, la riqueza de datos y la posibilidad de analítica se incrementó y las responsabilidades asociadas a seguridad de información, digamos, se constituyen hoy en una columna vertebral para la institución. Yo diría que esos tres son los aspectos centrales. Buenísimo. Edison, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de Axity y desde el punto de vista de estudiante de una maestría? ¿Cómo te afectó a ti este proceso y este tema de la pandemia para la digitalización de procesos, que es como el tema clave que nos reúne hoy en día, acá en esta sesión? Pues fíjate, David, que es un tema como extraño,
Cuando uno se pone a mirar hacia atrás y en alguna sesión escuchaba que ver todo en retrospectiva siempre es como más fácil, como así se debió hacer o por qué no se hizo así. Pero vivirlo en el día a día es un tema complejo. Entonces, nos encontramos con tener que apoyar desde el lado aliado tecnológico a nuestros clientes, ¿sí? Que incluso por eso, pues es una de las cosas que hemos hecho mucho con EAFIT, en tener que acompañarlos, en tener que entenderlos muy bien, porque parecería como que el camino de digitalizar un proceso es una receta, ¿sí? Y así como les decía, si vieran, Ernesto lo cuenta súper, mira, es A, es B y es C, pero cuando nos enfrentamos a eso en el campo, en el día a día, fueron temas complicados en donde teníamos que entender cómo es que lo quiere hacer cada organización, cada entidad, ¿sí? Cómo lo hace incluso cada persona. Y ahí lo que tuvimos que hacer fue poner en juego todas las capacidades de temas, tanto desde lo que es el conocimiento de Axity en temas de infraestructura, como en temas de administración de servicios, como en modelos de procesos. Entonces, un poco lo que hemos tratado de venir haciendo y que afortunadamente nos ha funcionado es hacer eso. Y es también estar, bueno, muy al día de qué está pasando afuera, de tratar de llevarles lo que hemos visto que es bueno de otros clientes, esas lecciones aprendidas para que estos procesos que ellos mismos se van fijando, pues puedan irse materializando. Completamente de acuerdo. Aquí hablamos todo el tema de firmas digitales, flujos de aprobación, analíticas y tableros, ¿correcto? Sí, sí, ahí se ve un tema y digamos que eso es como algunas de las tecnologías, incluso aquí Ernesto nos ha contado un poco de esas cosas, de cómo lo han ido evolucionando. Yo aprovecho y consulto, Ernesto, cómo lo estás viendo un poquito hoy, ya que esto se volvió más normal, que ya ni siquiera pensamos en cuándo dejamos de tenerlo, porque ya las soluciones están como para quedarse. Claro que sí. Gracias, Edison. Y tú mencionabas algo que es importante recalcar y es definitivamente en retrospectiva todo se ve más sencillo, ¿cierto? Yo creo que en el momento álgido en el que se toman decisiones acerca de cómo resolvemos una problemática de negocio, se mezclan al mismo tiempo factores como la necesidad por la agilidad, ¿cierto? La transformación y la soportabilidad de los procesos en el largo plazo y los niveles de seguridad apropiados. Entonces, eso llega, digamos, luego de un análisis un poco más reflexivo a través del tiempo, pero cuando llegan esas circunstancias, digamos que son necesidades que no esperan. Mira, yo diría que particularmente en el tema de digitalización de procesos, se han dado como dos etapas, ¿cierto? O dos tipos de soluciones. Una que yo denominaría como las institucionales, ¿cierto? Digamos, aquellas soluciones tipo workflow que comienzan a conectar procesos de negocio a través de herramientas con algunos temas, digamos, tecnológicos, de integraciones técnicas, con mayor o menor inteligencia dentro del proceso, pero que son entendidos como procesos transversales institucionales. Ese, digamos, es un aspecto que se venía trabajando desde antes de la pandemia en la universidad y que pues simplemente, digamos que esta circunstancia actual lo reforzó, ¿cierto? Otro conjunto de cosas que comenzaron a aparecer fue debido a las circunstancias, la transformación de procesos y allí las firmas digitales, las actas de grado, los diplomas en nuestro caso tenían que tener, ¿cierto? Aunque hoy en día se sigue utilizando, digamos, la versión física, porque tiene, digamos, un carácter también de apreciación por parte de los estudiantes un poco más, digamos, ceremonioso. En realidad tienen también, digamos, que un reflejo digital, ¿cierto? Digitalizado. ¿Sí? Y la universidad tenía que estar preparado para que documentos tan importantes y tan sensibles, ¿cierto? Desde el punto de vista de confidencialidad, tuviesen la posibilidad de ser construidos digitalmente, validados desde los sistemas de información de registro académico, llegaran a los estudiantes de manera segura, etcétera, ¿cierto? Eso fue una transformación, yo diría, coyuntural, pero como decía Edison, de esas que se quedan, ¿cierto? Es decir, siempre va a haber ya la posibilidad de que yo pueda recibir, además de mi diploma o mi acta físico, la versión digital para cualquier, digamos, para cualquier trámite, cualquier utilización. Entonces, es algo que venía poco ahí como en el backlog y esta situación simplemente lo aceleró. El tercer componente que yo diría que se está presentando va muy de la mano con las herramientas de colaboración y productividad.
y es que ya no son solo esos grandes flujos institucionales, ¿cierto?, que atraviesan procesos de negocio, sino necesidades muy específicas dentro de las áreas, ¿cierto? Entonces, un área tiene una necesidad, en nuestro caso, hemos tenido 3 casos de uso muy particulares, ¿cierto? Uno de ellos con el área de gestión humana, ¿cierto? Que tiene unos procesos, digamos, de entradas y salidas de empleados y que pasan por algunas validaciones que lo pueden casi que ellos mismos construir a través de herramientas de flujo menos sofisticadas, pero suficientes para obtener ventaja de la digitalización. Entonces yo creo que esos diversos casos que les planteaba transformaron profundamente lo que llamábamos antes de manera más genérica digitalización de procesos. Tú mencionabas algo súper importante, Ernesto, y era un poco el tema de la experiencia, ¿no? Por ahí los procesos están 100% digitalizados y para la perspectiva de las áreas de TI funcionan perfectamente, pero al momento de la experiencia del usuario cambia un poquito. Y hacia ahí quiero enfocar la segunda pregunta. Eh, para ustedes, para EAFIT, ¿cuál ha sido la experiencia del plantel educativo durante la pandemia de la recepción de solicitudes y procesos administrativos? Por ejemplo, que entraban a flujos de aprobación. ¿Hubo más dificultades? ¿Hubo más facilidades? ¿Cómo afrontaron estos retos? ¿Cuáles fueron las estrategias que se implementaron para hacer frente? Más o menos, te hago varias preguntas, pero podemos ir resolviéndolas uno a uno y obviamente, Edison, en el momento que te parezca que quieras aportar algo, súper bienvenido. Entonces, más o menos es eso. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste en el plantel educativo durante este tiempo con este tema de los procesos? Claro que sí, David. Mira, nosotros tenemos ejemplos muy contundentes con respecto a esa transformación en el modelo de atención, ¿cierto? Piénsate por allá en el mes de marzo, a finales de marzo, abril del año pasado, hace casi un año, ¿cierto? Donde se dio todo este cambio de un momento a otro, ¿sí? Y veníamos de una propuesta de servicio en nuestra área de admisiones y registro totalmente presencial, ¿cierto? Digamos que muy tradicional, las taquillas de admisiones y registro, donde llegan las personas, llegan los estudiantes a hacer procesos académico-administrativos, como te decía, ¿cierto? Que requieren, digamos, como las personas estaban en el campus, fácilmente, digamos, que queda embebida esa experiencia dentro del hecho de estar en el campus, ¿cierto? En el mes de abril, cuando ya no hay presencia física, es el primer reto, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo reemplazo este canal, ¿cierto? Antes físico por un canal digital que me permita acceder o que le permita acceder a mis públicos, a mis grupos de interés, a los servicios que de todas maneras tienen que llevar a cabo, ¿cierto? En esa apuesta, ¿cierto? Digamos que se virtualizaron algunas de esas taquillas, ¿cierto? Dando una entrada virtual, canales telefónicos, canales de chat, etcétera, ¿cierto? A partir de los cuales los públicos accedían y finalmente tenían, digamos, una atención que respondía a las necesidades de estudiantes, docentes y administrativos, ¿cierto? Digamos que principalmente hablando de estudiantes en este caso. Em, eh, luego pasa algo interesante. A partir del mes de agosto del año pasado, agosto-septiembre, comienzan a darse, digamos, las primeras experiencias de retorno al campus, ¿cierto? De manera gradual, de manera progresiva, ¿cierto? Y ya este año, por ejemplo, tenemos una presencia en el campus de más del 30%, ¿sí? Eh, y el esquema terminó siendo mixto. Es decir, no se abandonan los canales virtuales, ¿cierto? Se siguen utilizando para un público que prefiere no ir, ¿cierto? Y que tiene ese canal donde sabe que le pueden resolver su caso, recibe la atención, las actualizaciones como tal, ¿cierto? Pero también está quien por efectos de estar en el campus finalmente sigue adoptando los canales digitales, los canales presenciales, perdón. Ese mixto, esa oportunidad de ser mixto, se combina incluso dentro del campus. Una de las implementaciones que estamos haciendo ahorita es entender cómo alguien que requiere atención en una taquilla física no tiene que quedarse esperando la atención, sino que tiene un turno digital sobre el cual puede hacer seguimiento mientras esté en el campus, ¿cierto? Entonces yo creo que eso resume bastante bien lo que ha sido esta transición desde la total presencialidad, canales virtuales totalmente desplegados en un momento del tiempo, y hoy un esquema mixto tratando de buscar, digamos, lo mejor de cada uno, ¿cierto? En las necesidades que los públicos puedan tener. Edison, algo para complementarle
a la respuesta de Ernesto, que a mi punto de vista estaba súper completa. Pues fíjate, David, cómo mientras Ernesto nos va contando, digamos que como que uno hace ese análisis y dice, la misión nuestra es estar detrás de eso y es estar acompañando ese camino, ¿no? Y por eso nos tratamos de movernos mucho, renovando constantemente y evolucionando lo que son nuestros conceptos de Smart Education, lo que son nuestros conceptos de digitalización, lo que son esas estrategias de productos digitales, lo que es pensar en cómo ayudar a nuestros clientes en omnicanalidad, que es al final lo que nos está contando Ernesto. Y digamos que es muy chévere en el sentido de hacia adelante, todas las cosas que se abren y pensando como que al final todos los temas de tecnologías que hacemos, pues como que todo converge en una cosa y es en la experiencia de las personas. ¿Sí? Y como que ahí empezamos a ver cómo, por ejemplo, con esa que nos cuenta Ernesto, bueno, ¿y qué podemos hacer que hagan las personas mientras están haciendo su fila virtual? Sí, y pues acá en Colombia tenemos las extrañas situaciones de las filas virtuales de 2 horas en un retail que uno dice, ¿eso cómo es posible en estos tiempos? Pero a la vez eso abre espacios oye, y si de pronto cambiamos la experiencia y si de pronto te permitimos ir a leer un libro y si de pronto la aplicación en donde estás llevando el turno virtual te ayuda a irte a conocer la universidad mientras tanto, ¿sí? Entonces eso es muy chévere porque empezamos a ver nuevos tipos de experiencias, nuevas cosas que podemos hacer, nuevas oportunidades, porque al final, y yo, digamos, como estudiante, digo, pues ir a la universidad es ir a buscar como tener un mundo completo, no solamente ir per se a lo que es tomar clases. Y también nos abre la posibilidad bueno, ¿cómo vamos a mezclar este mundo digital? ¿Qué va a pasar con los que no vienen? ¿Podemos hacer algo para los que están allá en remoto y que por X o Y motivo siguen en esos escenarios de alternancia? Entonces es muy chévere como coger esa experiencia que nos cuenta Ernesto, esa iniciativa y poder ver qué cosas se abren ahí de nuevo. Súper. Aquí yo quiero preguntarles un tema, porque en Colombia muchas veces el tema de los procesos y le invito al público que también está ahí y es de otros países, hay universidades de Chile, de México y demás. Si tienen dudas, a que lo comenten a través del chat y nosotros podamos ir respondiéndolas al final de la sesión. Pero la siguiente pregunta es esta. Es una de las principales necesidades de las instituciones, es no dejar que este tipo de circunstancias como la pandemia y todo lo que ha pasado durante este último año ralenticen o detengan la ejecución de sus procesos administrativos. Y aquí pienso mucho es en el tema de las autorizaciones que necesitan firmas, como ejemplo diplomas, certificados, contratos. Eh, ¿Cómo se ha manejado este tema y qué se ha hecho para agilizar este tipo de procesos? Quiero empezar contigo, Edison, desde tu punto de vista como estudiante de una maestría, ¿has necesitado este tema? Y ya después Ernesto, como autoridad y como gerente de TI, nos cuente cómo lo están viendo ellos. Mira, a veces hay procesos que pueden llegar a ser sencillos y en mi experiencia personal, digamos que vi que se migraron muchos efectivamente. Hay que saber diferenciar. Yo creo que una de las cosas que quienes nos escuchan pueden llevarse es como antes de seguir pensando en la palabra digital detrás de todo, como si fuera el apellido de todas las cosas hoy en día, es cómo vamos y qué vamos a digitalizar. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi proceso de admisión hace más o menos un año, tenía un tema y prácticamente era exactamente el mismo proceso, solo que ya no tenía que coger los papeles y llevarlos a la universidad, sino utilizar el Word, el PDF, la foto, la imagen y comprimir. Entonces, de nuevo, cuando lo haces hacia atrás, dices, pero pues sí es digital, en mi percepción y un poco lo que tratamos de desmitificar aquí en Axity y ayudar es, no podrías hacerlo un poquito más, o sea, elimina el Word, ¿sí? Que la información se cargue directamente en un formulario, que se automatice el proceso, que se reciba, como bien decías, el tema de la firma o de las cosas y los documentos y artefactos en una forma digital, nativa, por decirlo así, ¿sí? Para diferenciar. Entonces, una de las cosas que
que vienen pasando y somos testigos como las universidades siguen trabajando cada 8 o 15 días, entonces te llega el correo del equipo de tecnología en donde esta aplicación se baja porque va a cambiar su forma de login o esta aplicación va a cambiar su esquema, entonces es chévere ver cómo siguen en ese camino, pero a veces de pronto el pecado o la oportunidad de mejora más bien es hazlo digital de verdad para que elimines de pronto tanto archivo o tanto paso que por más de que sea digital, pues sigue siendo manual para que sea mucho más rápido. Es un poco lo que he visto y la experiencia que hemos tenido. Bien, Ernesto, te pregunto a ti, ¿cómo lo ves? Ya teniendo en cuenta como este punto de vista que nos da Edison desde su lado estudiante slash tema de transformación digital, ¿cómo lo ves tú como gerente de TI de la universidad? Mira, David, a mí me parece de hecho muy acertado la manera como eso lo aborda, porque hay una clara distinción entre digitalizar y hacer este tipo de transformaciones digitales, ¿cierto? Que pasan por unas, digamos, redefiniciones del proceso mismo, ¿cierto? Y claro, la situación del año pasado y la actual nos impulsó muchísimo la digitalización, no necesariamente, digamos, a la redefinición de algunos procesos, ¿cierto? Entonces, concuerdo mucho con esa distinción que hace eso y me parece importante puntualizarla, digamos, para que estemos dentro de la misma página. Ahora, em, ¿qué sucedió en la universidad o qué se ha venido dando en ese frente específico, ¿cierto? Em, yo diría que, por un lado, se dio continuidad a algunas iniciativas que se venían planeando en términos de digitalización, ¿cierto? Digitalización de algunos de los procesos asociados a la parte académica, a la esfera académica. Por ejemplo, un certificado es el mejor ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo bien concreto de lo que significa trasladar, ¿cierto? La necesidad de recibir físicamente un certificado a una versión digital del certificado, pero con el suficiente nivel, digamos, de autorización, porque recuerden que estos, en el marco regulatorio de educación, en Colombia, seguramente muchos de los países que nos acompañan también, ¿cierto? Tiene un carácter desde la regulación que es importante que tenga esos niveles de autorización, ¿cierto? En educación formal, principalmente, este tipo de certificaciones responden a un conjunto, digamos, a un cumplimiento, perdón, de un plan de estudios que está homologado por el Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, digamos que es un tema que a la vez tiene que tener su componente de digitalización, pero su componente de seguridad y autenticidad, ¿cierto? Entonces, yo diría que esos temas particularmente, en nuestro caso ya venían planeándose desde antes, ¿cierto? Se aceleraron porque la necesidad, básicamente lo que nos mostraba es, bueno, ya no hay un mecanismo sencillo, preferimos que el estudiante en este caso pueda autogestionarse, ¿cierto? Si la información académica está en un sistema de información, ese sistema deberá ser responsable por proveer la cantidad de certificados que necesite en cualquier momento del tiempo, ¿cierto? Eso desde la digitalización pura, ¿cierto? Creo también, ¿sí? Que la disponibilidad de nuevas soluciones, ¿cierto? Y un poco esa presión por la transformación, ¿sí? Eh, genera un poco más de lo que mencionaba Edison en términos de la transformación, ¿cierto? Y es repensarte desde las áreas y es, en este proceso, ¿será que nos sobra algo? ¿Cierto? ¿Será que no es estrictamente necesario dar estos pasos y la autorización implícita es igualmente válida que la explícita y con eso me ahorro 2 pasos y esos son 5 minutos multiplicado por N documentos, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, otro proceso sobre el que trabajamos fuertemente en digitalización y transformación fue los procesos de contratación de los docentes de cátedra, ¿cierto? Que las universidades, digamos que es un proceso muy importante y es un proceso que tiene unos ciclos semestrales normalmente con unos picos muy altos, es decir, todos los docentes entran en ese mismo momento del tiempo y eso requiere, digamos que unos procesos de validación con respecto a la programación académica, ¿cierto? Con respecto a la oferta que finalmente, digamos, se va a atender desde esos docentes. Entonces, en ese caso, en nuestra experiencia particular, repensamos el proceso y eso fue positivo,
¿cierto? Y no era digitalicemos lo que ya está hecho hoy, ¿cierto? Sino comencemos a cuestionarnos si es estrictamente necesario cada uno de los pasos sin sacrificar los niveles de seguridad que estos procesos tienen. Yo creo que eso es esencial y puede ser muy diferente dependiendo del marco regulatorio en el que esté cada organización, en la industria o en el segmento, ¿cierto? Pero es una oportunidad, digamos, aprovechar este esfuerzo de digitalización para cuestionarse sobre los procesos mismos y la participación de diferentes actores que tradicionalmente tenemos allí y que puede que no estén agregando valor en todos los casos. Ernesto, tú hablabas durante la respuesta que estaba muy atento de dos cosas claves, que era la cantidad de información y la seguridad. Eh, Justamente la siguiente pregunta la quiero enfocar hacia ese tema. Eh, Cada uno de los procesos que se llevan a cabo al interior de la institución o de las instituciones implica siempre una gestión pues, de mucha cantidad o de gran cantidad de información de todo el plantel educativo. Aquí es vital que las universidades y los centros educativos garanticen la seguridad en el manejo de los datos. ¿Cómo lo están logrando ustedes en ese aspecto? Más allá de, pues, ¿tienen algún tema, alguna estrategia que nos puedas contar? ¿Cómo lo están haciendo? Claro que sí, David. Mira, nosotros estamos, o formulamos a finales del año pasado, cerca del mes de octubre, noviembre, un programa que denominamos EAFIT más cibersegura. Y en ese marco, uno de los aspectos sobre los que estamos trabajando en seguridad de información, ¿cierto? Viene de la mano, digamos, como con tres componentes. El primero de ellos es un tema de cultura y lo estamos denominando conciencia situacional en seguridad, ¿cierto? Es un esfuerzo, digamos, de elevar el nivel de conciencia con respecto, sobre todo, a la información de datos personales, información, digamos, académica, todo lo que custodiamos o personal o de otros dentro de la institución. El segundo aspecto es los procesos de gestión de acceso e identidades, ¿cierto? Y este es un proceso que pasa, digamos, en una combinación entre procesos como tal, ¿cierto? Gobierno y tecnologías, perdón. Y un tercer aspecto, digamos, asociado a la responsabilidad sobre las áreas, ¿cierto? Y esa responsabilidad sobre las áreas se traduce o se conecta, digamos, con los dos anteriores, ¿cierto? Para desarrollar de manera muy breve, ¿cierto? En el marco de conciencia situacional, lo que estamos haciendo es desarrollar un programa con gestión humana y con las directivas de formación en seguridad de información para elevar el nivel de conciencia de los empleados, ¿cierto? Estamos partiendo de un primer grupo piloto, ¿cierto? El cual iremos ampliando a medida que las capacidades no lo permiten y estamos partiendo con estos públicos que tienen, digamos, una caracterización por la información que manejan con mayor sensibilidad, ¿cierto? La idea es desarrollar este programa de manera continua, es decir, las personas que estamos hoy en la institución tenemos que pasar por este programa de formación, por eso de ahí la alianza, digamos, nuestra con el área de gestión humana, y cualquier persona nueva que entre en la institución, ¿cierto? Digamos que también estará de alguna manera regida por ese marco de formación. ¿Sí? El segundo aspecto, en el tema de gestión de acceso a identidades, hemos eh, redefinido un poco el proceso como estaba antes. Ahí creo que vale mucho lo que mencionaba ahorita, pasar de digitalizar a transformar, ¿cierto? Y es entender que al final del día, ¿cierto? En los sistemas de información, en los recursos tecnológicos, no es el área de tecnología quien da los accesos, quien da los permisos, ¿cierto? Al final del día es el área funcional responsable por la información, ¿cierto? Que se gestiona allí, por la información que se custodia, es quien tiene la responsabilidad de definir los roles, los niveles de acceso y nosotros brindar, digamos, ese acompañamiento a través de un proceso transversal, ¿cierto? Venimos en ese ejercicio y finalmente, como les decía, un conector entre las dos áreas es ubicar la responsabilidad, ¿cierto? Yo creo que el mejor ejemplo que a nosotros nos ha permitido llevar la discusión es la responsabilidad asociado a qué podría pasar si hay una fuga de datos. Si hay una fuga de información, ¿cómo se afecta al área? ¿Cómo se afecta a TI? Es poco relevante frente a cómo se afecta al área. El área finalmente es el custodio de los datos, ¿cierto? Es la información, son sus procesos de negocio. Y de esa perspectiva, desde quién se afecta si me pasa algo, ayuda mucho tanto a elevar la conciencia situacional
como a tener un proceso de gestión de acceso mucho más ordenado, ¿cierto? Y mucho más coherente con el proceso de negocio. Entonces, en resumen, el tema de seguridad de información sabemos que no es un tema opcional. Hemos visto recientemente en Colombia, digamos, algunos informes sobre, la debilidad en cuanto a la gestión de datos personales que tenemos, digamos, a nivel país, lo cual eleva, digamos, que el sentido de responsabilidad que la universidad tiene para con la información académica de empleados y estudiantes por más de 60 años. Buenísimo. Edison, tú ahorita mencionabas el tema y el término Smart Education. ¿Cómo desde Axity lo entendemos este tema de seguridad dentro del Smart Education? ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues David, voy a usar una de las frases que más famosa se ha vuelto en estos tiempos y es lo que la pandemia nos enseñó. Y un poco aquí fue, nos sentamos con el equipo de ciberseguridad y mientras Ernesto contaba, me acordé de esa sesión hace un par de semanas, donde nos sentamos con nuestro líder de ciberseguridad y como que veíamos, bueno, ¿qué está pasando? Porque así como lo decía Ernesto, pues la seguridad siempre ha estado en los equipos de tecnología. Nosotros como aliados tecnológicos en ese frente siempre hemos estado también en el papel de son los malos los que no dejan dar acceso, los que no dejan usar las cosas, los que no permiten. Pero esto lo que mostró fue que había un cambio y el cambio fue, y fíjense cómo antes, como Ernesto muy bien lo decía, antes la universidad era en gran medida el equipo de gente y todo lo que pasaba en ese terreno, por decirlo así, ¿no? En el campus. Hoy en día ya la universidad, pues son las 10.000, 15.000, 20.000 casas de los estudiantes que están tomando clases. Eso demanda un cambio en el concepto, eso hace que veamos esto de una forma diferente y que entendamos, por ejemplo, que los temas de identidad, que los temas de el control y el cuidado de lo que en seguridad es como ese control perimetral, pues que eso cambió, que esto se expandió. Entonces, un poco el enfoque que estamos trayendo aquí es cómo cogemos la tecnología que ya está, tecnología con inteligencia artificial, con control, con factores de autenticación múltiple, ¿sí? ¿Cómo hacemos que todo eso se empaquete, se organice y se utilice de la forma más sencilla posible para los usuarios? Porque como bien lo dice Ernesto, esto ya no es que el DTI o el oficial de seguridad diga qué se hace, qué no se hace, o que sea él el que da los permisos, era una práctica que veíamos mucho, sino cómo empoderar a las personas, cómo hacer que, y esto es un término que les aprendí a los chicos de seguridad, pues que las personas son el eslabón más débil dentro de la cadena de seguridad, cómo hacer que ellos sean el eslabón más fuerte. Entonces es muy chévere esa estrategia que está utilizando Dafit. Y nosotros, por ejemplo, vamos ahí detrás, como respondiendo y tratando de estar en línea con lo que está pasando. Entonces, son un poco las cosas que capitalizamos, el simplificar lo que es la tecnología y el entender lo que eso implica, el token, la clave, la segunda clave, las preguntas de seguridad, todo eso y hacerlo de la forma más fácil posible y acompañar a las personas en ese camino de conciencia. Buenísimo. Edison, de verdad que aquí aprovecho para preguntarle al público o demás que a través del chat todavía eh, no, no, no han preguntado. Si tienen algunas dudas, al final de la sesión vamos a estar comentándolas, preguntándoles. Tenemos a Edison, que es un super máster en todo este tema de Smart Education, y pues Ernesto, ni qué decir. Eh, sigamos, sigamos a la quinta pregunta en pro de poder cumplir con el tiempo. Podríamos decir que todo gira en torno a la información, como ahorita lo estábamos mencionando. En el caso de una institución académica, no solo es la información que se comparte para la generación de conocimiento, sino la que se capta constantemente de todo el personal educativo para poder gestionar, ejecutar procesos y demás. Esto no solo hace que sea necesario el tema de la seguridad, como lo mencionábamos en la pregunta anterior, sino hay todo un tema de infraestructura y sistemas de información que debe estar pues 100% listo para servir de respaldo. Aquí quiero empezar con Ernesto y te pregunto, ¿qué soluciones se pueden implementar para optimizar el manejo de la información o qué soluciones implementa EAFIT
para implementar y optimizar el manejo de la información, y cómo se pueden mejorar los servicios administrativos en las instituciones a través de una gestión adecuada de los datos. Gracias, David. Sí, mira, yo les comparto un poco la experiencia que ha tenido la universidad en en los últimos 18 meses probablemente, ¿cierto? Porque mm, en algún momento del tiempo, ¿cierto? Y motivados también por la transformación de algunos de los sistemas core que tenemos en la institución, planteamos muy a finales del año 2019 un programa de gobierno de datos y analítica, ¿cierto? Y comenzamos con ese nombre, digamos, bastante ambicioso por demás. Y nos dimos al camino de entender qué significaba, ¿cierto? ¿Qué significaba? ¿Cuáles eran los componentes? ¿Cierto? Y cómo debíamos abordarlo. Los primeros meses aprendimos dos cosas, yo creo que era muy importante. Uno era el gobierno de datos, ¿cierto? Como programa permanente, ¿cierto? Y el otro era las soluciones de datos y analítica, ¿cierto? Un poco más, digamos, desde lo tecnológico, pero con esa intersección siempre al proceso de negocio. Desde el gobierno de datos, ¿cierto? Lo que hemos aprendido en el camino a través de referenciación nacional, internacional, con compañías expertas, con Gartner, eh, vimos que era demasiado importante ese primer eslabón, ¿cierto? El primer eslabón donde se define, ¿cierto? Un comité de gobierno de datos, unos roles, ¿cierto? Como parte de ese comité de gobierno de datos, unas políticas que acompañan la operacionalidad de esos roles y algo extremadamente importante que son políticas de gestión y calidad de datos, ¿cierto? Que una vez más, no son responsabilidad realmente de las áreas de TI, sino de las áreas de negocios, de las áreas usuarias de los datos, ¿cierto? Ese marco institucional sobre el que venimos madurando nos ha permitido tener conversaciones acerca de los diferentes, nosotros llamamos dominios de información, ¿cierto? Y particularmente sobre el que hemos hecho foco en el año 2020, que es el ciclo de vida del estudiante, ¿cierto? Allí en ese gran proceso transversal institucional, ¿cierto? Se atraviesan diferentes dominios de información, diferentes sistemas de información, diferentes necesidades de analíticas, desde las analíticas descriptivas hasta las analíticas prescriptivas. Em, y creemos que ese foco sobre ese primer grupo nos ha dado insumos suficientes para comenzar a replicar, digamos, sobre otras áreas, sobre otros procesos, ¿cierto? En lo que corresponde con la parte tecnológica, bueno, hemos desarrollado ya un proyecto más específico desde lo tecnológico, desde la infraestructura, muy basado en soluciones de nube, ¿cierto? Que nos permitan, digamos, hacer tener un desarrollo sostenible, sobre data warehouse, sobre analíticas y que a partir de ellas podamos resolver preguntas de negocio. Eso es esencial, ¿cierto? Porque el análisis de datos no se da para tenerlos, el análisis de datos se da porque hay una decisión que tomar o hay una oportunidad que aprovechar, ¿cierto? Entonces, ese es el camino que ha tenido la universidad. La verdad es que en este momento, seguramente, no solo nosotros, sino muchas instituciones y muchas organizaciones en general, estoy seguro que el problema que tenemos no es la falta de datos, sino la abundancia de ellos, ¿cierto? Y en la abundancia de ellos entender cómo lo gestionamos, ¿cierto? Que es pertinente, ¿cierto? Seguramente información de contexto, información coyuntural, que es información que tiene valor de largo plazo, ¿cierto? Toda esa, todo ese nivel de análisis permite a las instituciones aprovechar realmente sus datos. Entonces, lo resumiría de la siguiente forma. Yo creo que hay un aspecto importante de gobierno, ¿cierto? Que eso pasa por definición de roles, responsabilidades y políticas. Creo que hay un aspecto tecnológico, ¿cierto? Que cada institución o cada organización debe resolver de acuerdo con sus posibilidades y la situación actual de TI que tenga. Y el tercer aspecto es la correspondencia de las analíticas con la solución a problemas de negocio o la explotación de oportunidades que verdaderamente tenga. Es decir, que el análisis de datos tenga sentido, que no sea un ejercicio más, ¿cierto? Esa es, digamos, como la perspectiva desde la universidad, David. Buenísimo. Edison, complementar algo de lo ya mencionado por
esto. Ahora ya te he cuestionado como desde tu punto de vista de estudiante de una maestría. Ahora vámonos a tu otro rol, que es experto en transformación digital. ¿Cómo lo estás viendo y cómo estás trabajando o cómo estamos trabajando con los planteles educativos para que poder ayudarlos en este tema? Pues David, digamos que aparte de esa súper buena explicación que nos da Ernesto, es inevitable para mí, digamos, desde el rol efectivamente aliado tecnológico, no pensar en cómo esto se une a una solución que desde Axity pues hemos venido trabajando, y es una solución que llamamos Cloud BI, en donde si se fijan, lo que hace Ernesto es analizar, oiga, qué pasa con la forma de obtener, de administrar la información, qué pasa con la forma de consolidarla, qué pasa con la forma de analizarla, cómo hacer que eso se conecte con un negocio adecuadamente, porque dice algo muy cierto y es, pues, no, a veces parece que la duda o tratamos de hacer ver que lo que pasa es que no está la información, y lo que no vemos es que la información está por todos lados, de todas las maneras, todos los días, ¿sí? Estamos consumiendo información, generando información, y lo que pasa a veces es que no sabemos cómo utilizarla. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo que hemos venido haciendo, incluso dentro de ese equipo regional que trabajamos los temas de educación como con más foco dentro de Arcity, pues veíamos que los temas de presupuesto financiero, de analítica, de capitalizar eso, es un tema súper importante, y ahí ponemos pues en uso, digamos, todas nuestras capacidades con diferentes tipos de roles, ¿no? Entonces, pues, a veces hablamos con temas que van desde la célula analítica ágil, que es donde tenemos a todos los roles, el UX, el data scientist, el que analiza el ingeniero, y como que entran a hacer un objetivo muy puntual. O a veces lo que acompañamos es, oye, estamos trabajando este proyecto de tecnología, vamos a entrar con esta capa analítica porque sabemos que tú estás haciendo X cosas, ¿sí? Por ejemplo, es una de las cosas muy chéveres que hemos logrado con API, porque hemos venido en este camino desarrollando como este trabajo juntos. Entonces hemos podido saber qué va pasando en la historia, cómo van con esas iniciativas para ayudar y aportar desde los diferentes proyectos. Entonces, ahí hemos hecho eso, y justo conecto con una pregunta que veía por acá en el chat de cómo realmente podría los temas de analítica ayudar en uno de los problemas más grandes que hay ahorita dentro de las instituciones educativas, y es la deserción. Desde Axity tenemos dos grandes temas, y es, uno, ayudar con esas capas de analítica a que las decisiones se tomen más rápido, a que se concentre más rápido la información. Indiscutiblemente, al final son las personas las que tienen ese conocimiento de tomar decisiones, digamos, a partir de la data que están viendo, ¿sí? Y por otro lado, en ayudar a generar esas estrategias digitales a partir de esa información. Por ejemplo, con alguna universidad en Chile hicimos un proyecto que iba muy de la mano de, oye, capturamos tu información y cómo a partir de eso te enviamos información más específica, ¿sí? Uno podría decir, pero pues eso es como marketing y ya, pero para tomar esos temas de marketing hay que tener analítica por detrás, ¿sí? Son un poco las reflexiones que me quedan de este punto. Si me permite, Jason, yo daría también una respuesta a la pregunta, ¿cierto? En ese cómo ayudar. eh, yo les planteo, digamos, una definición, ¿cierto? No solo de analíticas de acción, sino analíticas de verificación. Y les voy a decir a qué me refiero. Eh, la información que se genera a partir de analítica, bien sea, insisto, descriptiva o predictiva, permite tomar decisiones, ¿cierto? Rara vez cerramos el ciclo. Es decir, rara vez verificamos que la información que me entregó efectivamente me permitió tomar acciones que realimentan positivamente la situación, ¿cierto? En el caso de deserción de los estudiantes, lo que yo diría es, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de validar que la información asociada a ese potencial de deserción generó acciones y que las efectividad de esas acciones realimentan positivamente el ciclo, ¿cierto? Entonces, yo creo que la analítica tiene
los ejercicios de analítica tienen la responsabilidad de cerrar el ciclo, ¿cierto? Y es no solamente producir la información para la toma de decisiones, sino incluso validar qué tan útil, pertinente, eficaz fueron esas acciones generadas a partir de la información. Y eso, como les decía, realimenta de modo tal que o el modelo de analítica o las variables consideradas o las personas que participan se están evolucionando permanentemente, ¿cierto? Yo creo que eso es esencial de cara a problemáticas como la que se plantean allí. Excelente, Bueno, excelente. acá hay otra pregunta, voy a leerla y ustedes me cuentan. Dice, ¿cómo se puede hacer para que la tecnología no atropelle a los estudiantes y que realmente les sea de utilidad? No sé quién de los dos quiere empezar. ¿Cómo la ven? Yo creo que estaban hablando más de como que sea un poco más de utilidad y que no la vean como un, como un pero, un problema para sus día a día. ¿Cómo lo ves tú, Ernesto? Ve, mira, yo me arriesgaría diciendo, yo creo que en general, no solo los estudiantes, sino los docentes, que también ha sido, digamos, un reto bien importante durante este proceso, en términos de las habilidades digitales. em, yo creo que es importante que los planes de apropiación, ¿cierto? Sean absolutamente conectados con las necesidades de los públicos identificados, ¿cierto? Aquí podemos caer en alguno de los dos extremos, ¿cierto? O tenemos el extremo de tener, digamos, una muy baja apropiación o una baja disponibilidad de herramientas tecnológicas que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje, o podemos tener el extremo de bombardear, ¿cierto? Con demasiadas herramientas, ¿cierto? Entonces tenemos una herramienta para las clases sincrónicas, tenemos otra herramienta para los procesos de gestión de aprendizaje, tenemos otra herramienta para responder encuestas de satisfacción, tenemos otra herramienta, digamos, para interacciones en tiempo real durante la clase, y toda esa gama, ¿cierto? Digamos que todo ese arsenal puede ser demasiado en algunos casos. Yo creo que la necesidad o la oportunidad está mediada por las necesidades que se abren de acuerdo con cada tipo de curso, tipo de clase, ¿cierto? Los espacios de aprendizaje por naturaleza son bien heterogéneos, ¿cierto? No es lo mismo, digamos, una clase asociada a un tema de humanismo, a un tema de laboratorio de ciencias básicas, ¿cierto? Incluso dentro del mismo curso, los momentos del tiempo requieren dinámicas distintas, requieren dinámicas de presencialidad, requieren dinámicas totalmente, digamos, mediadas por herramientas virtuales. Yo creo que esa muy apropiada selección de las herramientas en el contexto para las necesidades del público es el quid del asunto, ¿cierto? No es sencillo, es más fácil de decir, por supuesto, pero yo creo que esa es la intersección que hay que buscar. Excelente. Para el público que nos acompaña hoy, acabamos de lanzar una encuesta. Si alguno de los temas que hemos tocado les genera alguna relevancia o importancia, por favor, con la encuesta, solicitando más información, al finalizar la sesión y entre 1 o 2 días nos estaremos comunicando con ustedes para poder ampliarles todo este tema y todas estas preguntas y toda esta información. En pro de respetar el tiempo de los demás, ya venimos con la última pregunta y es un poco a manera de conclusión, Ernesto y Edison. Retomemos un poco todo lo que hemos venido hablando bajo la consigna de la importancia de la digitalización y demás. ¿Qué aconsejan, Ernesto, desde tu punto de vista de gerente de TI de AFIT, a otras entidades en este tema de los procesos y digitalizaciones? ¿Cuáles son ventajas y beneficios que obtienen a través de la digitalización? ¿Por qué recomendarla si no se han animado a hacerlo? ¿Cómo lo ves? Unas palabras para esas empresas, para esas universidades e instituciones que todavía no se animan a hacerlo. Gracias, David. Sí, mira, yo creo que definitivamente estos esfuerzos no pueden ser esfuerzos desconectados, ¿cierto? Del mismo plan estratégico que tenga la institución, ¿cierto? Debe responder a esos planes que están trazados o que están trazando o que están reevaluando, ¿cierto? En nuestro caso fue de esa manera. Yo creo que tienen que tener una conexión muy clara con el negocio. La segunda recomendación que haría es mucha priorización, ¿cierto? Creo que es importante encontrar esa ecuación de valor, ¿cierto? De qué proceso de negocio en una oportunidad inicial de digitalización, ¿cierto? Me genera el mayor beneficio,
¿cierto? Y el tercero es paulatinamente dar herramientas a las propias áreas para esa capacidad de autogestión y de autorresolución, ¿cierto? Hay soluciones en el mercado desde, digamos, RPAs, herramientas de low code, herramientas que finalmente permiten a las áreas tener un nivel de poder básico para ellos mismos digitalizar procesos de negocios que le generan beneficios inmediatos. Entonces, yo creo que es eso, uno, que haga parte de la estrategia, ¿cierto? Dos, priorizar sobre lo que sea verdaderamente importante. Y tres, la capacidad de democratizar en la organización, ¿cierto? Ese tipo de soluciones. Creo que esa es mi recomendación, David. Súper, Ernesto. A Edison se la voy a cambiar un poquito. Quiero que nos cuentas qué permite la digitalización de procesos de cara a tener una posición competitiva en el mercado. ¿Cómo lo ves y cómo sientes tú que tener una buena estrategia en temas de digitalización de procesos lo permite a una universidad o una institución educativa ser más o menos competitiva en el mercado? Pues David, digamos que esto es lo que, y como te das cuenta, Ernesto habla un poco de no solo el proceso digital, sino también el talento digital de las personas. Si tú tienes eso, indiscutiblemente va a empezar a pasar una cosa y es que vas a poder empezar a innovar, a cambiar la forma de hacerlo, va a empezar a mejorar la experiencia no solo de tus colaboradores docentes y administrativos, sino de tus estudiantes. Y aquí hay una cosa muy particular y es que se mueve mucho el voz a voz o el tweet a tweet o el post a post, que es un poco la nueva onda y es cuán chévere es cuando un estudiante pues tiene esa buena experiencia y empieza a contarlo a otras personas, ¿sí? Y empieza a decir, oiga, mire, en mi universidad todo es digital, oiga, mire, en mi universidad no tengo que hacer nada, oiga, voy y lo único que voy a hacer es a disfrutar la clase y a disfrutarme el campus porque tengo A, B y C capacidades. Por ejemplo, una cosa muy chévere que tiene AFID y que seguro ha estado renovando el tema de ver los espacios y reservar tus salas en la biblioteca. Entonces, fíjate cómo irse hacia esa digitalización va a abrir campo para que haya nuevas experiencias y nuevas posibilidades. Creo que eso al final es una de las ventajas competitivas que puede tener una universidad en estos días. Excelente, don Edison. Yo con esto creo que nos despedimos, no sin antes darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, a Ernesto, tenerlo acá, escucharlo, conocer un poco de su experiencia, pues es la verdad demasiado gratificante para nosotros desde Axity. Y aprovechando el espacio, la próxima semana a través de nuestros canales digitales los invitamos a un podcast de educación. Que va a estar saliendo, donde nos va a estar acompañando Edison, dando un poquito de doble clic al tema. Entonces, súper bienvenidos, que compartamos, que vivamos estos espacios que tiene Axity para ustedes y que los disfrutemos y además que todos los aprovechemos. Entonces, esperamos volverlos a tener una nueva edición de Unnupter, que escuchen nuestros podcasts y que estemos ahí dándoles información que sea es definitivamente muy relevante para el negocio de cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ojalá tengan un resto de día muy lindo. Saludos para todos. Estén muy bien. Bueno, gracias, feliz David. día a todos. Ernesto, muchas gracias como Muchas gracias siempre. a ustedes por la invitación. Muy bien.